Hola, soy la ingeniera María Soloneto y en este video comenzaremos el repaso de estática y sus conceptos fundamentales para refrescar los contenidos de las asignaturas correspondientes a su cuarto año. Comenzaremos recordando qué es la mecánica. Existen muchas definiciones de mecánica, pero nosotros nos vamos a quedar con la que dice que la mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Podemos clasificar la mecánica en tres grandes ramas. La primera va a ser la estática, que es lo que nos interesa. La estática estudia los cuerpos y sistemas de cuerpos en equilibrio bajo la acción de fuerzas de un sistema de fuerzas. Por otro lado, tenemos la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos desde un punto de vista geométrico y no tiene en cuenta las causas que producen el movimiento. En cambio, la dinámica estudia, además del movimiento, cuál es la relación de las causas que lo producen. Entonces, como la estática estudia el cuerpo que está en equilibrio, nos va a interesar solamente la posición de los cuerpos, porque a medida que transcurre el tiempo, el cuerpo permanece siempre en el mismo lugar. Recordaremos algunos conceptos fundamentales. El espacio es el universo tridimensional en el que vivimos. El espacio entonces va a involucrar todas las características geométricas y de los materiales que estudiamos, como la simetría, la homogeneidad que tengan. El tiempo es la cronología de ocurrencia de los sucesos. Es una magnitud escalar. Este no será una variable para nosotros. La fuerza va a ser justamente la materia de estudio en la estática y la definimos como todo aquello capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. La fuerza entonces va a ser una magnitud vectorial y estará definida a partir de un vector, es decir, tendrá una dirección, un sentido y una magnitud. Para la aplicación de la estática necesitamos definir tres hipótesis simplificativas. Primero es la de cuerpo rígido. Son cuerpos cuyas deformaciones son despreciables. La segunda hipótesis es considerar que las conexiones o vínculos entre cuerpos no poseen rozamiento. Y por último, que las cargas están aplicadas sobre los ejes de simetría del cuerpo. Entonces, estas son las tres hipótesis fundamentales que aplicaremos. A continuación, pasaremos a repasar los principios de la estática. El primer principio es la regla del paralelogramo, que es una herramienta para sumar dos fuerzas concurrentes. Entonces, cuando tenemos dos fuerzas como la F1 y F2, que son concurrentes, podemos obtener la suma de ambas, que llamamos resultante, como la diagonal del paralelogramo formado por la fuerza F1 trasladada al extremo de F2 y F2 trasladada al extremo de F1 en forma paralela a su recta de acción. Entonces, el paralelogramo formado por esta F1 y F2 tienen una diagonal que es la resultante del sistema de fuerzas. Esto mismo lo podemos ver si nos quedamos con el triángulo superior de este paralelogramo. Si traslado F2 al extremo de F1, voy a tener un triángulo abierto donde la hipotenusa que cierra el triángulo es justamente la resultante del sistema de fuerzas. Para el caso de tres o más fuerzas, podemos ver que aplicando en forma sucesiva la regla del paralelogramo, obtenemos primero una resultante R1,2 correspondiente a las fuerzas F1 y F2, y si a esta resultante le sumamos F3, vamos a obtener una tercera fuerza que es la resultante R1,2,3. O bien, conociendo lo que vimos del triángulo abierto, podemos formar la figura de un polígono proyectando en forma paralela la fuerza F2 al extremo de F1 y la fuerza F3 al extremo de F2. Entonces nos va a quedar una poligonal abierta donde el segmento que cierra esta poligonal
va a ser justamente la resultante del sistema de fuerzas de las tres fuerzas en este caso. El segundo principio es un principio muy elemental que habla sobre el equilibrio y dice que dos fuerzas estarán en equilibrio cuando tienen la misma intensidad, están sobre la misma recta de acción y tienen sentido opuesto. Entonces, su composición da como resultado una fuerza nula o una resultante nula. Este segundo principio nos permite demostrar lo que es el tercer principio, que es la transmisibilidad de las fuerzas. Tenemos un cuerpo en el que está aplicada una fuerza F1 en el punto A y veremos que el efecto externo de un sistema de fuerzas cualquiera sobre un cuerpo no se altera si a este cuerpo le sumo o le quito otros sistemas de fuerzas que estén en equilibrio. El efecto sobre este cuerpo es exactamente el mismo que el efecto sobre este sistema de fuerzas. Entonces, ahora, una vez que introducimos este sistema de fuerzas violetas, vamos a ver que tenemos en realidad dos sistemas de fuerzas en equilibrio. Uno que acabo de agregar, el violeta, F1 más menos F1, sumados da una resultante nula. Pero también tengo el sistema que corresponde a la fuerza original F1 y menos F1. Entonces, yo podría quitar cualquiera de los dos sistemas y el efecto en el cuerpo sería el mismo. ¿Qué es lo que haremos a continuación? Quitar el sistema de fuerzas. Entonces, obtuvimos una traslación de la fuerza que estaba aplicada en el punto A, lo trasladamos al punto B y el efecto en el cuerpo es el mismo, siempre trasladada sobre su recta de acción. El cuarto principio es la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción. Esta ley dice que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza llamada acción, este otro, en este caso va a ser el suelo, reaccionará contra aquel, que es la esfera, con otra fuerza de igual valor y dirección, pero el sentido contrario, que es la reacción. Ahora vamos a ver un concepto muy importante que se denomina grados de libertad. Vamos a estudiar los grados de libertad de un punto, de una chapa y de un cuerpo en el espacio. Primero definimos qué es grado de libertad. Cuando hablamos de mecánica nos va a interesar la definición que está aquí, que es que se denomina grados de libertad al número de variables independientes necesarias para establecer la posición de un cuerpo. Entonces, cuando hablamos de los grados de libertad de un punto, ¿qué necesitamos para conocer la posición de un punto? Las coordenadas. Conociendo las coordenadas x e y de un punto, yo sé dónde está ubicado en el espacio. Entonces, en el plano serán dos variables independientes y en el espacio van a ser tres variables independientes. Aquí, al pasar el punto de una posición A a una A', lo único que necesito conocer de vuelta son las coordenadas x' e y'. Por lo tanto, en el plano un punto tiene 2 grados de libertad. Vamos a ver cuántos grados de libertad tiene un cuerpo en el plano. Los cuerpos en el plano se denominan chapas. Para establecer la posición del cuerpo rígido en el plano, es decir, de una chapa, basta con determinar la posición de un polígono formado por 3 puntos A, B y C. Entonces, una vez conozco las coordenadas de estos 3 puntos, voy a saber dónde está ubicada la chapa en cualquier punto del plano. Por lo tanto, en principio, una chapa tendrá 6 grados de libertad, porque cada punto habíamos visto que tenía 2 grados de libertad. Supongamos que la chapa pasó a una nueva posición.
vemos que como la chapa es rígida, una vez está definida la posición del punto A y del punto B, o sea de 2 puntos, el punto C es un dato conocido, porque la chapa es rígida y el segmento D2 y D1 es el mismo antes o después de producido el movimiento. Entonces, una vez que tengo la posición inicial de la chapa al pasar a una segunda posición, basta con que conozca solamente la posición de 2 puntos, el A' y el B'. Y lo que hicimos fue descontar 2 grados de libertad. Antes necesitábamos conocer 3 puntos y ahora necesitamos conocer solamente 2, y la chapa hasta el momento tiene 4 grados de libertad. Pero también podemos observar que como la chapa es rígida, la distancia entre el punto A y el punto B va a permanecer invariable. Entonces, eso me permite concluir que no son 4 grados de libertad, sino que en realidad tengo 3 grados de libertad. Los grados de libertad que tiene una chapa van a ser la posición de un punto cualquiera, como el punto A, que van a ser las coordenadas X y la coordenada Y, y la posibilidad de giro que tenga el punto B respecto del punto A. Entonces, en conclusión, tendremos para una chapa en el plano 3 grados de libertad, que son el desplazamiento horizontal, el desplazamiento vertical y la posibilidad de giro. Cuando analizamos un cuerpo en el espacio, podemos extender el razonamiento que hicimos en el caso anterior y veremos que para definir la posición del cuerpo, bastará con definir la posición de un segmento AB. Entonces, para definir esa posición, necesitaremos definir un punto en el espacio. Un punto tiene 3 grados de libertad, que son sus coordenadas X, Y y Z, y las posibilidades de giro que tenga otro punto B respecto del eje AB. Entonces, el cuerpo en el espacio quedará perfectamente determinado si yo conozco las posiciones de un punto cualesquiera, como el punto A, y las posibilidades de giro que tiene otro punto respecto al punto A. En el espacio van a haber 3 posibilidades de giros respecto de cada uno de los ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Por lo tanto, el cuerpo en el espacio tendrá 6 grados de libertad. Bueno, acá terminamos con la primera parte del repaso y en la parte 2 veremos los temas 3 y 4. Quedamos en contacto por medio de la plataforma L. Saludos.